A los 19 años, nunca imaginó que la decisión más grande de su vida sería tomada sin su consentimiento. Aquella noche, cuando la henna en sus manos aún no se había secado por completo, su corazón estaba tan lleno de miedo que sentía como si hubiera quedado atrapada en un cuarto oscuro dentro de su propia vida. La gente bailaba con alegría, los tambores sonaban fuerte, pero en sus oídos solo resonaba una frase una y otra vez: ahora tu vida ya no te pertenece. Del hombre con quien la habían casado solo había escuchado que era de carácter fuerte, callado y distante, alguien a quien era difícil siquiera acercarse. Su nombre era María, y sus sueños siempre habían sido muy simples. Quería estudiar, quería enseñar a niños en una escuela y vivir feliz dentro de su pequeño mundo. Pero la pobreza había devorado sus sueños uno por uno. Un día, su padre le dijo en silencio que su matrimonio había sido arreglado, con un hombre dispuesto a pagar todas las deudas de la familia. Ella no dijo nada en ese momento, porque sabía que su silencio era la última esperanza de su hogar. Después de la boda, cuando llegó por primera vez a la casa de su esposo, sus pasos temblaban. La casa era grande, pero estaba llena de un silencio extraño, como si las paredes escondieran algún secreto. Vio bien a su esposo, Said, por primera vez cuando entró al cuarto. No había sonrisa en sus ojos ni suavidad en su expresión. Solo la saludó brevemente y se sentó en silencio. En ese momento, María decidió que tendría que vivir esta vida bajo la sombra del miedo. Los primeros días fueron muy difíciles. Said hablaba poco, y cuando lo hacía, su tono era distante. María pensaba constantemente en cuándo se enojaría con ella, cuando levantaría la voz o cuando haría su vida aún más difícil. Recordaba las historias que había escuchado de su madre sobre cómo la vida de muchas mujeres se volvía una prisión después del matrimonio, y sentía que lo mismo estaba a punto de sucederle. Pero con el tiempo comenzaron a pasar cosas extrañas. Said nunca le levantó la voz, nunca la obligó a hacer nada, y nunca mostró odio o enojo en sus ojos. Salía muy temprano por la mañana y regresaba tarde por la noche, pero antes de irse siempre le preguntaba si necesitaba algo. María no entendía nada. Le tenía miedo, pero también empezaba a notar su silenciosa amabilidad. Un día, vio que Said trajo una nueva repisa para libros a la casa. No dijo nada, solo la colocó en una esquina del cuarto. Esa noche, cuando María se acercó, vio que estaba llena de diferentes libros, libros de texto, cuentos y también algunos sobre cómo enseñar a los niños. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Ella nunca le había dicho a Said que quería ser maestra, pero esos libros parecían haber llegado escuchando la voz de su corazón. Esa noche, por primera vez, le preguntó por qué había traído todo eso. Said respondió brevemente: pensé que te podrían gustar. Luego volvió a quedarse en silencio, pero por primera vez había una luz suave en sus ojos. En el corazón de María nació un sentimiento extraño, como si una nueva esperanza hubiera reemplazado al miedo. Unas semanas después, la noticia se extendió por el pueblo de que Said había decidido hacer un gran anuncio como regalo de bodas. La gente estaba sorprendida, porque siempre lo habían considerado un hombre solitario. Cuando todo el pueblo se reunió afuera de su casa, María no entendía qué estaba pasando. Estaba asustada, porque pensaba que aquello podría hacer su vida aún más difícil. Said se paró frente a todos y anunció que, como regalo de bodas, abriría una escuela a nombre de María, donde los niños que no podían estudiar por falta de recursos recibirían educación gratuita. Todo el pueblo quedó en shock. Los rostros mostraban incredulidad, como si no pudieran creer que un hombre tan callado pudiera tomar una decisión así. Para María, ese momento fue imposible de creer. Las lágrimas comenzaron a caer de sus ojos, porque nunca imaginó que el mayor miedo de su vida convertiría su mayor sueño en realidad. Mirándola, Said dijo: sé que no querías este matrimonio, pero quería que tu vida estuviera conectada con tus sueños, no separada de ellos. En ese instante, María comprendió que a veces el amor también puede esconderse en el silencio. Said no le había pedido nada, no había puesto ninguna condición, simplemente había hecho suyos los sueños de ella. Había invertido todos sus ahorros en esa escuela para que María no solo cumpliera sus propios sueños, sino que también pudiera iluminar los sueños de otros. Con el paso del tiempo,
esa escuela se convirtió en una luz de esperanza para los niños pobres del pueblo. María comenzó a enseñar allí, y cada día le traía una nueva felicidad. Las risas de los niños, sus palabras inocentes y el brillo en sus ojos llenaban su corazón de paz. Un día, le preguntó a Said por qué había hecho todo eso, cuando ni siquiera la conocía bien. Él sonrió y respondió: vi a mi madre abandonar sus sueños por la pobreza, y no quería que eso te pasara a ti. Sabía que tenías miedo, pero quería que tu miedo se convirtiera en tu fuerza. Ese día, María entendió que el verdadero amor no se demuestra con grandes promesas, sino convirtiendo silenciosamente los sueños de alguien en realidad. Por primera vez, le agradeció a Said de todo corazón, porque no solo le había dado un hogar, sino también un propósito. La historia terminó cuando el primer grupo de estudiantes de la escuela completó sus estudios con éxito. María los miraba con una sonrisa, mientras Said permanecía a su lado en silencio. Ya no había miedo en su corazón, sino la certeza de que la mayor fuerza de la humanidad es la bondad. La vida no siempre sigue nuestros planes, pero a veces nos lleva por caminos donde encontramos todo aquello que jamás imaginamos. La vida de María demostró que un pequeño acto de bondad no solo puede cambiar el mundo de una persona, sino iluminar a toda una comunidad, y ahí es donde realmente vive la belleza de la humanidad.